calcio y del fósforo. Que estos son las hormonas, la paratormona en sí. Ustedes que sois el otro día ustedes sois el segundo grupo, ¿no? Ya. Pero el lunes dais ustedes la Nosotros clase damos última a hora los segundos, sí. y ahora creo que Oye, somos los primeros. ¿os tienen en alguna clase juntos? ¿Cómo? Dimos una clase de recuperación juntos de ecología. Las demás clases estamos separados. Nosotros, en teoría, con el horario que tenemos, nos haría falta dar algunas clases más. Yo no sé si os voy a tener que meter alguna clase para que deis la parte de reproducción. Que yo, si queréis, os doy la reproducción en plan más corto y ya está. Pero vamos a ver cómo lo damos. No, yo lo que digo, por ejemplo, si tenéis un grupo, imagínate, fisiología animal y otro, yo qué sé, ecología, que si hay alguna asignatura que hayáis juntado, dice, pues en vez de estar uno y uno, estamos la primera hora todo ecología y la segunda todo fisiología. No, que va, o sea, porque por ejemplo, ecología los tenemos un día uno, entonces como que es difícil un poco cuadrar. Vale. Pues nada, yo repito la clase 2 veces y estoy acostumbrado. Que a unas malas, o sea, que si lo organizamos podemos conectarnos todos al mismo tiempo. O sea, que es cuestión de verlo y organizarse. O sea, que si... Yo sé, la reproducción es bonita y después los que dais avance en reproducción la veis más a fondo y los que no, pues os quedáis ahí. Yo qué sé, por si queréis. Vamos, de todas formas, ya vemos cómo hacemos. Por eso, alguna clase de recuperación algún viernes, es más, si queréis algún viernes por la mañana, por la tarde, a mí me da igual. O un sábado, si queréis incluso, pues de todas formas. Aunque ya se puede salir a los bares. Así que tendréis. Bueno, vamos a el control endocrino del metabolismo y el crecimiento óseo. Va a jugar un papel fundamental la glándula paratiroides, que va a producir una hormona, está la paratormona y la calcitonina. Primero aquí os pongo un poco cómo funciona el hueso. Y aquí os pongo que el hueso, que es un tejido dinámico. Es decir, el hueso no es una cosa estática que se forma y ya eso no cambia. El hueso va cambiando con el tiempo. Y con el tiempo, ¿cómo cambia? Pues, por ejemplo, las mujeres mayores, que todo el mundo habéis oído que las mujeres pueden tener problemas de osteoporosis. Pues pueden tener problemas de osteoporosis pues cuando están en gestación, en la lactancia, ahí se reabsorbe hueso. ¿Para qué? Para producir calcio que se elimina por la leche materna. Y entonces quedan los huesos los van degradando los osteoclastos. Se va formando hueso, pero también se va resorbiendo, se pone resorbiendo o resorción ósea. Es decir, se va rompiendo y ese calcio pues pasa otra vez a sangre y se utiliza. Entonces, en esas mujeres, cuando tienen demandas altas de calcio, que siempre es en gestación y lactancia, pues se quedan los huesos porosos. ¿Qué pasa? Que al principio pues no hay problema, pero conforme van avanzando la edad y también bajo la influencia de los estrógenos y demás hormonas sexuales, pues llega un momento que los huesos se quedan poco calcificados. Se resorbe hueso, pero no se repone hueso. Y entonces pues viene problemas de osteoporosis. Osteoporosis, el hueso se queda poroso, empieza a producir lesiones. Lesiones tanto en la columna como lesiones en las articulaciones de la cadera, etcétera. Y llega un momento que muchas veces está tan poroso y se ha perdido tanto calcio que pues se quiebra, se fractura. Y son las típicas fracturas de cadera de las personas mayores. Mucho más incidencia en las mujeres que en los hombres, aunque los hombres también tienen su casuística de fractura de cadera. Bueno, pues los huesos, ¿cómo funcionan? El hueso, hay una matriz de hueso en la que se va a depositar calcio. Y esa matriz, ¿dónde se forma? Se forma a partir de la epífisis, de las zonas que están los condrocitos, que son las células que van a producir
el cartílago y después cuando se osifica va a dar lugar al hueso. El crecimiento óseo, pongo aquí que requiere hormonas, requiere proteínas y requiere calcio. Si aquí esta zona de los huesos se llama epífisis, líneas epifisarias son donde crecen, la diáfisis es la zona más larga, línea epifisaria es donde crece y epífisis. Cuando cualquier animal nace, pues estos huesos están con mucho calcio y poco calcio. Por eso dicen que los niños parece que tienen los huesos prácticamente de goma, porque no tienen todavía una calcificación bastante exacerbada. Espérate, que no veis el ratón. Ahora, esta es la epífisis, la línea epifisaria y la diáfisis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hiciéramos una radiografía a un animal pequeño, es decir, cogemos un potrito y con 4 meses le hacemos una radiografía, pues estos huesos aparecen con una línea epifisaria y aparece como esta zona separada de esta. La línea epifisaria, que es cartílago, apenas hay calcio, pues no da la radiodensidad en la radiografía. Y si no hiciéramos nosotros, pues las radiografías son bastante curiosas. Que eso en esta diapositiva no las tengo, pero en algunas de veterinarias sí las tengo. A ver si las cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un periodo de madurez hasta la pubertad, que lo que hace el hueso va creciendo y se va depositando calcio. Después ya esta línea epifisaria se calcifica y ya crece poco el hueso. Pero sí se puede depositar calcio y resolver calcio. Pero ya en longitud y en tamaño poco va a crecer. Esta es la epífisis, si la ampliamos, y la placa epifisaria es el lugar de crecimiento óseo. Si esto lo ampliamos, pues tenemos los condrocitos. Hay una zona de condrocitos que se van dividiendo y los condrocitos pues van produciendo cartílago, van envejeciendo y cuando se envejecen se deposita una proteína que se llama condroitín sulfato y se deposita el calcio. Entonces van formando el tejido óseo. El tejido óseo tenemos tejido óseo, el tejido óseo que está en las corticales, que es tejido óseo duro, y el tejido óseo que está aquí, que es tejido óseo esponjoso. Cuando hay un trasplante a ustedes, yo qué sé, si han hecho alguna vez un injerto de hueso, pues dicen, le han hecho un trasplante de esponjosa. Te abren aquí, te cogen tejido óseo esponjoso, que son osteocitos, condrocitos ya más maduros y osteoblastos, y te lo transponen en otro sitio. Y eso promueve el depósito de calcio y por ejemplo, la consolidación de una fractura. Esto es el hueso. Hemos visto los condrocitos. Se forma cartílago. El cartílago al final va a ser que se deposite calcio alrededor. Están los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoclastos son los que cuando haga falta calcio van a romper hueso y van a mandar el calcio a la sangre. Esto es un mini resumen. La importancia del calcio para el organismo explica los márgenes estrechos de tolerancia fisiológica. Es decir, el calcio es bastante importante en el organismo porque interviene en muchas funciones. Y tiene unos márgenes muy estrechos, es decir, de 8,6 a 10,6 miligramos por decilitro en plasma. Por debajo de estos niveles estamos en hipocalcemia y por encima de estos niveles estamos en hipercalcemia. Y esto va a tener por debajo de estos niveles una sintomatología clínica y por encima otra sintomatología clínica. Y son sintomatologías incompatibles con la vida normal de un animal o de nosotros. Primero el calcio, ¿de dónde lo extraemos? Pues el calcio no se produce en el organismo. El calcio se necesita tomar con la dieta. Entra al intestino delgado y el calcio viene con la dieta, se absorbe
lo que se puede absorber y el exceso de calcio pues se elimina en ese. ¿Vale? Una vez que absorbemos el calcio, pasa a ¿dónde pasa? ¿De dónde pasa lo que absorbemos del intestino? Pues a sangre, ¿no? A la sangre. ¿Y a qué arteria? Las arterias que irrigan el intestino, ¿sabéis cómo se llaman? El intestino se llama... ¿Ustedes habéis oído hablar alguna vez de una enteritis? Sí, ¿no? Sí, es una afección del estómago, Ya. ¿no? Del estómago. No, enteritis es inflamación del intestino. Pues entonces el intestino absorbe los nutrientes a través de las arterias, no, de las arterias llegan y las venas traen. Las arterias y venas entéricas. Y unas van al intestino y otras van al ligamento que suspende el intestino, que se llama mesenterio. Entonces, se absorbe a través de las arterias entéricas y mesentéricas. Arterias y venas entéricas y mesentéricas. Que va a salir del intestino, todo lo que comemos se absorbe por el intestino y del intestino, ¿a dónde pasa? La sangre esa que sale del intestino, ¿por qué órgano pasa? Un órgano que pasa sí o sí. Por el hígado. Exactamente. Y se dice que y entra al hígado a través de la vena porta. Porta en la puerta. ¿Y por qué? Porque todo lo que comemos puede llevar algún tóxico, puede llevar alguna bacteria que se haya pasado. Y entonces el hígado lo que hace es función de filtro que va a detoxificar cualquier sustancia o si hay alguna bacteria va a intentar eliminarla. Y del hígado, ahí se va a absorber glucosa, se van a reponer los niveles de glucógeno y de ahí pasa la sangre a circulación general. Pero el hígado es la puerta. Los reservorios de calcio. Antes de seguir con este esquema, reservorio de calcio, ¿cuál tenemos? Pues una vez que pasa del intestino, pasa a sangre. Y vamos a tener dos reservorios. El plasma, que va a estar el calcio circulando. El 50% del calcio se encuentra de forma ionizada, es decir, como calcio con valencia positiva. Un 10% combinado y un 40% unido a proteínas. Es decir, llamamos un 50% libre, un 10% combinado y un 40% en las proteínas plasmáticas, como si fueran las barcas que lleva la sustancia dentro del plasma. Y el otro reservorio es el calcio, que pasa de plasma a los huesos y se deposita en los huesos. Y entonces el reservorio de calcio va a ser hueso y plasma. Son los dos únicos reservorios que hay. ¿Y qué funciones tiene el calcio? Que hayáis estudiado durante este curso. En la contracción muscular, creo, ¿no? Por ejemplo. Transmisión de señales. Exactamente, la transmisión de impulsos nerviosos en contracción muscular, etc. El calcio pasa aquí a plasma. Vamos a meter, aquí pone líquido extracelular en el que entran los líquidos intersticiales y el plasma. Esta es la concentración de calcio que hay en los líquidos intersticiales y plasma. ¿Qué va a ser el calcio aquí? Va a pasar al hueso y se va a depositar en el hueso, o el exceso se va a eliminar por el riñón. Para que pase al hueso va a intervenir la hormona calcitonina y para que se extraiga del hueso, es decir, que actúen los osteoclastos, rompan el hueso y pase a sangre, va a influir, ahora se me está moviendo el puntero, ahora qué pasa, la hormona paratormona, junto con el calcitriol, que es la vitamina D, o colecalciferol, y el cortisol. La paratormona también va, el exceso de calcio en plasma por filtración pasiva pasa por los riñones, de ahí que se formen piedras en el riñón, porque son cristales de calcio que se depositan ahí, y la hormona, la paratormona, va a hacer que se reabsorba.
lo que no se puede resolver sale por orina. Entra por la dieta, se absorbe lo que es necesario y sale por orina. Y después del líquido extracelular, ¿a dónde pasa también calcio? A las células, dentro de las células, por transporte activo. Y en la célula va a intervenir pues la liberación de neurotransmisores en las neuronas, en la liberación de vesículas, en muchos transmisores secundarios, como puede ser las vesículas que llevan los transportadores GLUT4 que hablábamos el otro día. El calcio es el que va a hacer que se muevan las sustancias dentro de la célula. Los niveles de calcio plasmático van a estar regulados por tres sustancias. La hormona paratiroidea, que es la PTH, la calcitonina, que es otra hormona, y la vitamina D, que es el calcitriol o colecalci o 1,2 hidroxicolecalciferol. Ahora vamos a ver los nombrados. Y vaya a ver la vitamina D, porque es importante siempre tomar el sol para tener vitamina D. No es que no tengamos vitamina D, es que la vitamina D debe activarse y se activa con la luz ultravioleta. Pues el ritmo de remodelado óseo va a influir sobre los niveles de calcio plasmáticos. Cuando no tomemos por la dieta va a tirar del calcio de los huesos y podemos tomarlo por la dieta, que tomemos en exceso, que los huesos se depositen en exceso y que se elimine mucho por riñón. Esto pasa muchas veces cuando estamos tomando calcio en exceso. ¿Cuándo se toma calcio en exceso? Pues imaginaros que estamos en un pueblo que el agua llega de un acuífero que es una agua dura, que se denomina, son unas aguas ricas en sales de calcio. Pues entonces estamos forzando mucho el riñón para eliminar ese calcio, y el riñón junto con cristales que se forman de oxalato cálcico y de otras sustancias, pues va formando rocas, piedrecitas en el riñón. Y muchas veces se eliminan como arenillas, otras veces se forman piedras y hay que sacarlas, otras veces hay que romper las colitotricias. Eso es lo que producen los cólicos nefríticos. Cólico es cualquier dolor dentro de la cavidad abdominal. No significa dolor del colon, ¿no? Cólico es, un cólico te puede dar porque te duela los intestinos, porque te duela el riñón o porque te duela... El puntero no va bien porque se me ha quedado esto pensando. Voy a ver, espérate, me voy a mover y si no tengo que desconectar y volver a conectar. Vamos a ver. Vale. A ver ahora. Ahora sí se oye, creo. Vale. Ya, pues seguimos con el calcio. Bueno, pues que sepáis que intervienen estas tres hormonas. Esto es resumido, no, lo siguiente resumido. Si yo me podía quedar un cuatrimestre hablando de cada hormona. La calcitonina y hormona paratiroidea, el metabolismo mineral, que interviene el calcio y el fósforo. Además, eso es bonito y hay grupos de investigación solamente dedicados a eso. ¿Cómo se regulan los niveles del calcio? Pues se lleva a cabo mediante dos formas. Un mecanismo que no implica resorción osteoclástica, es decir, que no implica destrucción de huesos, y un mecanismo en el que está implicada la remodelación ósea, resorción osteoclástica, bajo la influencia de factores hormonales y otra de las hormonas, hormona paratiroidea, calcitonina y vitamina D. ¿Vale? El modelo de regulación rápida de calcio sin intervención de la resorción osteoclástica, es decir, no hay que destruir hueso
pues el calcio que hace se desplaza a favor de gradiente y entra al líquido óseo, atravesando los canales C. Es decir, esto es hueso y el líquido, estos son los osteoclastos, y el calcio pasa hacia el interior del hueso mineralizado. Estas son las reservas de hueso y el calcio pasa hacia adentro. El líquido óseo en el hueso, pues hay una matriz que es la médula ósea, que si alguno, por ejemplo, ha visto los huesos, lo que se denomina tétano, pues ahí hay líquido y hay una matriz mineralizada de calcio, que ahí es donde están los depósitos de calcio. Los osteocitos profundos toman calcio desde el líquido óseo. Los osteocitos profundos que están aquí. Y este es el líquido óseo de hueso mineralizado. Y lo transfieren hacia la periferia. Finalmente alcanza los osteoclastos. Osteoclastos que son A. Estos toman líquido. El calcio entra por aquí. Aquí hay una reserva de líquido y calcio. Lo toman los osteocitos y los osteocitos lo van transfiriendo a la periferia. ¿Y cómo lo van transfiriendo a la periferia? Por aquí, por una especie de fila de osteocitos que hay, unos pseudópodos, y llegan hasta A, que son los osteoblastos. Y estos lo bombean hacia afuera, hacia el líquido extracelular. Y esto hace que esté en equilibrio con la sangre. Entra a través de canales en los osteoblastos y sale a través de los mismos osteoblastos, que lo mandan los osteocitos. El calcio puede dejar al líquido óseo desde el hueso mineralizado. Es decir, el calcio puede entrar o salir al líquido mineralizado, que es como una piscina de calcio, desde los canales aquí o desde aquí a los osteocitos. Normalmente entra por aquí y la salida por aquí. Y aquí no interviene rotura de hueso ninguna. Aquí está en equilibrio con la sangre. ¿Que la sangre necesita más calcio? Por ejemplo, ¿cuándo puede necesitar más calcio la sangre? ¿Me oí? Cuando se produzcan contracciones musculares, por ejemplo. Contracciones musculares muy prolongadas, ejercicio físico necesita calcio. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde interviene también el calcio? En la liberación de vesícula en la sinapsis. ¿No? Vale. Por ejemplo, el calcio es necesario para la contracción muscular, tanto del músculo esquelético como el músculo liso y como el músculo cardíaco. Si hay un déficit de calcio, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Que tengamos tetanias musculares. Empezamos con temblores. Un animal, una vaca, por ejemplo, recién parida, tiene una bajada de la leche, igual que las mujeres tienen una bajada de la leche. Entonces, lo que pasa es que a las mujeres, antes de que les pase, pues le ponen un gotero que va suplementado con calcio. La vaca, por ejemplo, al bajar la leche, necesitan producir mucha leche, el calcio de sangre va a la leche y primero se hace esto. Y esto sale de los depósitos de calcio que hay en el hueso y del músculo. Entonces el músculo se queda sin el calcio suficiente para la contracción muscular y empieza con temblores musculares. Y tú ves un animal que está temblando y se levanta y empieza con temblores y se arregla fácilmente poniendo calcio intravenoso. Imaginaros que hay exceso de calcio. Pues el exceso de calcio puede dar lugar a problemas renales, pero también puede dar lugar a extrasístoles en el corazón y puede dar lugar a taquicardia. Hay más calcio de la cuenta, que se contraiga las células de forma descontrolada, las células cardíacas, y entonces en el posparto, me pone aquí Ángeles Feria, sí, en el posparto. Aquí hay una que me hace una pregunta. Entonces, la gente que dice que solo se debería tomar leche durante la lactancia, ¿tendrá problemas óseos si tampoco comen lácteos? Vamos a ver. Hay que tomar calcio durante la lactancia y durante el desarrollo.
Y ahí tú tienes una calcificación de los huesos bastante aceptable. Después, pues puedes tomar calcio. Nosotros, por ejemplo, tomamos, pero el resto de animales, el calcio que tomas es los minerales que lleva la dieta. Nosotros vamos a tomar calcio, pero no en cantidades, como dijéramos, industriales. ¿Cómo tomas calcio en cantidades industriales? Pues tomando leche, tomando queso. Pero si yo me tomo unas espinacas, las espinacas y las legumbres, por ejemplo, y la carne llevan cierta cantidad de calcio, pero no una cantidad muy bruta, muy exagerada. ¿Qué pasa? Que si yo tomo durante el desarrollo, la lactancia y el desarrollo calcio, una vez que ya mis huesos están mineralizados, si no hay una pérdida excesiva de calcio, porque no tengo problema. En un hombre puede haber muy poco problema. Ahora, una mujer, imaginaros, toma calcio cuando está de niña, después en el desarrollo y después directamente quitamos el calcio. Las fuentes masivas de calcio, como es la leche y los lácteos, y la dejamos sin calcio. Si fuera un hombre que no va a producir una excesiva cantidad de calcio, no tiene problema, pero si esa mujer, imaginaros que tiene 3 hijos, pues va a producir calcio, porque va a estar produciendo leche durante la lactancia, y entonces esa mujer pues tendrá que tomar algún calcio, que no, pues lo va a tirar de los huesos, pero va a dar lugar, con el tiempo puede que si no tiene mucho calcio en los huesos, puede dar lugar a que tenga osteoporosis. Y una vez que tiene la osteoporosis y no hay hormonas, porque hemos dicho aquí que intervienen hormonas en los depósitos de calcio, pues va a tener problemas típicos de la osteoporosis y la edad. Pues empiezan a inclinarse a problemas en la columna, dolores de espalda, lordosis, se van quedando más bajitas porque disminuye el espacio entre vértebra y vértebra, etcétera. Bueno, aquí este dibujito, pues tenemos aquí el hueso mineralizado, que son las piscinas de calcio, los osteoclastos de superficie. Estos osteoclastos tienen unas prolongaciones. Los osteoblastos, los osteoblastos que están en A, estos osteoblastos, tienen unas prolongaciones. Estos son osteocitos, los osteocitos profundos. ¿Y aquí qué pasa? Pues los osteoblastos estos activos, desde el hueso, aquí puede entrar hueso, como por aquí hay unos canales que pasa del líquido extracelular a la matriz del hueso. El hueso puede reabsorber el calcio hacia los osteocitos a través de estos conductillos, y de los conductillos estos se manda hacia el osteoblasto, y de aquí puede salir. Eso es este esquema, pero en dibujo. El osteoclasto viene de los precursores de células monocíticas. Son células sanguíneas. ¿Y qué hace el osteoclasto? El osteoclasto es como si comiera hueso. Y cuando come hueso, pues es como si lo triturase y deja el calcio otra vez disponible para que sea funcional. Ahora vamos al control hormonal del balance de calcio. Una pregunta. Entonces, el osteoblasto y el osteoclasto son cosas diferentes, ¿no? Son diferentes. El osteoblasto interviene en los depósitos del calcio y en la modulación del calcio para depositarlo en el hueso, y el osteoclasto lo que hace siempre es comer hueso. Y Vale. Los osteoclastos son, ¿veis este bocadito aquí? Pues estas células lo que hacen es dar bocadito a través del hueso, entonces va dejando como si fueran los poros de una esponja. Esa es la osteoporosis. Su propio nombre lo indica. Cuando lo ves dices, madre mía, esto es que es como una esponja. Y en vez de estar el hueso macizo, la cortical pues está hecha con túneles, con agujeritos. Y son distintos. Vale, entonces funciones opuestas. Sí, opuestas totalmente. Una sirve para depositar el calcio, para regularlo sin influencia hormonal, y para que entre y salga el calcio sin problema, y la otra solo para romper hueso mineralizado. Entonces, la única forma de obtener el calcio a partir del hueso mineralizado sería por acción de los osteoclastos, ¿no? No, primero hay una obtención del líquido pero si aquí no hay suficiente líquido, que hemos dicho que va a favor de gradiente, entonces empiezan a entrar los osteoclastos y a romper hueso. Pero entonces, el líquido ese está en el hueso mineralizado.
El líquido este está en el tejido óseo esponjoso, hay un líquido que es rico en calcio y después se va mineralizando, formando una estructura como si fuera ramificada, y en las cortezas es donde se va, en las cortezas del hueso donde se queda el hueso así más denso. Si en este líquido no hay suficiente calcio, pues empezamos a romper hueso y empieza a funcionar los osteoclastos. Entonces el esquema, la F sería el hueso esponjoso, el líquido ese que estás diciendo, ¿no? Sí, es el líquido óseo desde el hueso mineralizado. Líquido óseo, esto es la matriz de hueso esponjoso. Vale. Gracias. Bueno, el crecimiento óseo lineal, mira, aquí pone control hormonal del balance del calcio. El crecimiento óseo lineal cesa en los adultos, cesa cuando se alcanza la pubertad. Pero el remodelado óseo continuo está bajo el control de las hormonas que regulan el metabolismo del calcio. Una cosa es que crezca el hueso, pero el hueso no es, se ha depositado ya el calcio y ya no se mueve, siempre está entrando, saliendo calcio, y se rompe hueso y se forma hueso. Eso está siempre. Está siempre un equilibrio. Lo que pasa que con el que se rompe y con el que se deposita y con lo poco que tomamos en la dieta, pues tenemos un equilibrio. La hormona paratiroidea y el calcitriol, que es la vitamina D3, o 1,25-dihidroxicolecalciferol, esa es la vitamina D, son las que controlan este metabolismo. Y la tercera, la calcitonina, es menos importante para el adulto, pero sí es importante para los niños. ¿Dónde está la glándula paratiroides? Pues aquí tenemos la faringe. Esta es la faringe del cuello. Aquí están los anillos traqueales, ¿veis? Aquí va el esófago. El esófago siempre, tú ves este dibujo que está aquí central, el esófago está desviado hacia la izquierda, en todas las especies. Si veis algún día un avestruz, cuando come algo, lo vais a ver que pasa por el esófago desviado hacia la izquierda. Nosotros también, y en los caballos, por ejemplo, también. Todas las especies, el esófago no está justo delante de la tráquea, está hacia la izquierda. Y esta es la glándula tiroides, que aquí tiene un istmo de unión, que no lo han pintado, es como si estuviera diseccionada. Y dentro de la glándula tiroides, al lado, hay una glandulita, que son las glándulas paratiroides, la izquierda y la derecha. Y en esa glandulita, pues, se secreta la paratormona y esta hormona también. Vamos a ver el tema de la vitamina D. Aquí tenéis una esquemita del calcitriol. Vamos a ver, la vitamina D tomamos, bueno, si nos midieran la vitamina D a todos, casi todo el mundo somos deficitarios en vitamina D. Eso que han dicho ahora del coronavirus, que con déficit de vitamina D, casi todos estamos deficitarios. La fuente de la vitamina D es dietética y se toma como D2. Y ahora necesitamos activarla a D3. ¿Y cómo se activa? Pues del 7D hidrocolesterol se transforma a 1,25 dihidroxicolecalciferol. De esta forma pasa a la activa, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y la D3, ¿cómo pasa la D2 a la D3? Pues pasa por que a través de la piel se absorba luz ultravioleta. ¿Y eso qué hace? Que esa vitamina llegue al hígado y en el hígado se active a 25 hidroxicolecalciferol. Está la vitamina D3, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, y la 25 hidroxicolecalciferol es la activa. Y esta tiene dos funciones. Vamos, dos funciones no, dos caminos. O almacenarse en hígado o en los riñones. En los riñones también, ahí es donde también se va a ser activa el exceso de calcio y el exceso de fosfato y el exceso de esa vitamina se puede eliminar. Y cuando hay deficiencia
de calcio y de fosfato, esa vitamina se vuelve a activar. Esta vitamina D3 hemos dicho que pasa al hígado y forma una forma proactiva, que es la 25 hidroxicolecalciferol en los riñones. Luego, cuando hay deficiencia de calcio, para reabsorber el calcio en el riñón, pues se activa. Forma el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta es la forma activa. Pero que sepáis que para esta forma activa tenemos que tomarla por la dieta y se tiene que activar con la luz solar. Y se metaboliza y se guarda en el hígado. Si no, no hay tutía. Y ahora vamos a ver, hemos hablado aquí de la calcitonina y la paratormona, vamos a ver qué funciones tiene. La hormona paratiroidea actúa regulando los niveles de calcio plasmático. Es hormona hipercalcemiante, es decir, cuando necesitamos calcio, tiene que actuar la hormona paratiroidea, la PTH. La PTH lleva su acción a 3 niveles: riñón, intestino y hueso. ¿Vale? Presenta un mecanismo de acción no genómico. ¿Os acordáis que era el mecanismo de acción no genómico? Que no tenía receptores en el núcleo. Exactamente. En todas las células dianas, de la paratormona se une un receptor de membrana plasmática asociado a la proteína G. Aumenta el AMP cíclico, se produce una cascada y la acción de la paratormona. Hemos dicho que tiene sus niveles en su acción en riñón, en intestino y en hueso. Pues ahora vamos a ver en el intestino. En el intestino hace que el calcio se pueda pasar a plasma. Aquí tenéis las tres, aquí en intestino, aquí en hueso y aquí en riñón. En intestino estimula indirectamente la reabsorción intestinal del calcio. Hace que el calcio pase al plasma. En el hueso, sobre el hueso y mediada por sustancias paracrinas, la PTH, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad del osteoblasto al calcio. Moviliza el calcio desde los osteocitos profundos hacia los osteoblastos y después hacia el plasma. Activa los osteoclastos en reposo. Activa la conversión de células precursoras en osteoclastos. Aumento de enzimas. Y disminuye la actividad osteoblástica. Es decir, sobre el hueso, ¿qué va a ser? Intentar extraer el calcio que hay en el hueso. ¿Cómo? Pues aumenta la permeabilidad del osteoblasto al calcio, moviliza calcio desde los osteocitos profundos. Los osteocitos, veíais que había unos conductitos aquí. Estos conductos hacen que se movilice calcio hacia los osteoblastos, desde los osteocitos profundos. Activa la conversión de células precursoras en osteoclastos, promueve la creación de osteoclastos y los que están los activa. Aumento de enzimas de esos osteoclastos y disminución de la actividad osteoblástica. Eso está. La actividad osteoblástica que se dedica a poner calcio en el hueso, pues disminuye su actividad y lo que vamos es a romper hueso y a sacar hueso del calcio. Una cosa que tenéis que ver aquí siempre es que cuando se deposita calcio, el calcio está íntimamente en relación con el fósforo. Cuando se mete calcio en el hueso, baja los niveles de fósforo. Y el calcio, cuando se saca, se saca con fosfato y entonces hace que baje los niveles de fosfato en el plasma. El calcio y el fósforo siempre tienen una relación 2-3. Cuando sube uno, pues desciende el otro, pero siempre tienen que guardar la misma relación. Vamos a ver, sobre el riñón, ¿qué tiene la paratormona? Pues la paratormona, como tiene función hipercalcemiante, hace que se saque calcio del hueso y que del riñón, que no se pierda calcio por el riñón. Lo que va a hacer, aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales. De los túbulos renales hace que se pesque el calcio y se mande a sangre. Inhibe la reabsorción de fosfato en túbulos renales. Inhibe, el fosfato lo deja que se vaya, porque para sacar calcio tengo que bajar el fosfato en plasma, entonces el fosfato lo dejo que se vaya. Inhibe la reabsorción de sodio y bicarbonato, dificultando la recuperación de agua. Inhibe la recuperación de agua, por eso cuando la paratormona hay problemas y se dispara, reabsorbemos calcio, se eliminan fosfatos y se dificulta la reabsorción de agua, con lo cual en este riñón, reabsorbiendo calcio, se me pueden formar piedras de calcio.
La orina, ¿cómo será? Con hipocalciuria, es decir, si medimos la concentración de calcio en la orina, estará bajísima. Hiperfosfaturia, necesitamos eliminar fosfato para aumentar los niveles de calcio en plasma. Pues esas son las tres funciones que hace la hormona paratiroidea para mantener arriba las concentraciones de calcio. El principal regulador de la secreción de la paratormona es la concentración plasmática de calcio. Ahora, ¿cómo se regula? ¿Cómo sube o baja la paratormona? Siempre las hormonas decimos dónde se producen, cuál es el tejido diana, qué función tiene y cómo se regulan. La velocidad secretora máxima se da para el calcio, es decir, ¿cuándo se secreta máxima la paratormona? Cuando el calcio desciende de 7 miligramos por decilitro. Esta cantidad es importante, eso es como un umbral. A partir de los 7 miligramos por decilitro debajo, tiene que actuar la paratormona. ¿Por qué? Porque podemos dificultar la contracción del músculo esquelético y la contracción del músculo cardíaco. ¿Y cuándo deja de secretarse la paratormona? Cuando alcanzamos los 11 miligramos por decilitro. ¿Y por qué 7 y 11? Porque os dije que el calcio tenía un margen muy pequeño, entre 8,6 y 10,6. Pues entre 7, un poquito por debajo y un poquito por encima, están los márgenes que estimulan o inhiben la secreción de la paratormona. La paratormona también va a estar influenciada por la histamina y las catecolaminas. La histamina y la catecolamina aumentan su secreción. Las catecolaminas, para que se libere adrenalina o epinefrina, pues aumenta también la paratormona porque vamos a necesitar más calcio, tanto para las contracciones musculares más rápidas como para la liberación de neurotransmisores. Pero bueno, aquí tenemos líquido extracelular con la concentración de calcio elevada, normal y reducida. La célula paratiroidea, hemos dicho que la paratormona tiene un mecanismo no genómico que está asociado a una proteína G, que aquí está. Vamos a ver cómo actúa. Los receptores de calcio, la célula paratiroidea detectan los niveles de calcio en el líquido extracelular. Los receptores de calcio son estos. Y detectan los niveles de calcio en el líquido extracelular. Cuando los niveles están altos, aquí hay receptores que pueden estar activos o inactivos. Cuando está aquí alto, ¿qué pasa? Los receptores se unen a proteína G inhibidora, que a su vez regula los niveles de AMP cíclico. Los receptores activos se unen a una proteína G estimuladora de la actividad de la fosfolipasa C, que aumenta el inositol trifosfato y aumenta el contenido de calcio intracelular. Es decir, cuando aquí hay calcio, activa y hacen que el calcio pase dentro y se aumenta la cantidad de calcio dentro de la célula paratiroidea y hace que no se secrete la paratormona, porque no hace falta elevar los niveles. Si ya están elevados, pues la paratormona desciende. Cuando el calcio está normal, pues los receptores pues están estimulados o inhibidos según están en los valores y la cantidad de calcio se mantiene y la paratormona sale a cantidad normal, esto en valores normales. Pero cuando el calcio se reduce, los receptores de calcio detectan que ha descendido, el calcio dentro de la célula baja, porque va a salir fuera de la célula, y cuando baja, pues se manda mucha paratormona al plasma, y la paratormona en plasma lo que hace es extraer calcio, como hemos dicho, tanto del hueso, del intestino que se absorba, del hueso por la reabsorción ósea, y también la función que tiene el riñón, haciendo que se reabsorba más calcio de los túbulos contorneados. Los receptores, independientemente de los niveles de calcio plasmático, existe una secreción basal sometida a ritmo circadiano, con un pico al final de la tarde. Independientemente de que los niveles de calcio estén normales, aumentados o reducidos, hay también un ritmo circadiano, ¿vale? Esta secreción de la paratormona, porcentaje de la máxima. Esta gráfica tampoco tiene mucho interés, además antigua.
La vitamina D. La vitamina D, su forma activa es la D3, al igual que la paratormona hipercalcemiante. Y tiene dos funciones principales, una a nivel intestinal y otra a nivel óseo. A nivel intestinal, estimula la síntesis fijadora de calcio, que aumenta su reabsorción contragradiente. Ahora, el calcio a través del intestino está mediado por la paratormona con la vitamina D, que estimula a una proteína que hace que el calcio se pueda absorber. Y paralelamente se estimula la reabsorción de fosfato. Es decir, cuando entra calcio, sale fosfato. A nivel óseo, la vitamina D se une a receptores de los osteoblastos y estos, por señales paracrinas, inician el reclutamiento y activación de los osteoclastos. Cuando la vitamina D se une a los osteoblastos, pues hace que se activen los osteoclastos para producir el efecto hipercalcemiante. Rompen hueso y aumentan el efecto hipercalcemiante. Ahora vamos a ver aquí el esquemita este de la regulación de calcio. Precursores endógenos del calcio o de la vitamina D, precursores endógenos, que van a ser ciertas proteínas. Y de la dieta, pues leche, pescado, aceite, huevos, etcétera, hacen que se absorba la vitamina D. Y los precursores endógenos es que cuando esta vitamina D está en la piel, con la luz del sol, se activa por la luz ultravioleta, pasa al hígado y en el hígado se transforma en 25-hidroxicolecalciferol. Esto en el riñón se activa a la forma activa, el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Y esta vitamina D, que es la proactiva, actúa sobre el intestino. Y la 1,25 actúa sobre el hueso. Una reabsorbe hueso y otra actúa fijando el calcio en el intestino. Por eso esta vitamina tiene la 25-hidroxicolecalciferol que se forma en el hígado y va a tener actuación sobre el intestino, y la que va al hueso se tiene que activar aparte en el riñón. Y en el riñón, ¿cuándo se activa? A través de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea viene secretada cuando hay un descenso del plasma, del calcio en plasma. Y esta hormona paratiroidea pues también actúa sobre el hueso. Cuando aumenta el calcio en plasma, pues inhibe la hormona paratiroidea, no hace un efecto sobre la activación en el riñón y esto pues se deja de producir la reabsorción ósea. Y así es como se va sacando el efecto hiperglucemiante, tanto la paratormona como la vitamina D. Ahora vamos a ver la calcitonina, que la calcitonina tiene el efecto contrario, el efecto hipocalcemiante. Es decir, cuando hay mucho calcio, pues la calcitonina lo que va a hacer es que lo podamos depositar en el hueso. La calcitonina posee significado escaso en los adultos, en los animales adultos. Sin embargo, siempre es un importante regulador en los vertebrados que viven en un medio rico en calcio y también en los niños. La calcitonina a niveles fisiológicos posee efecto hipocalcemiante. Este efecto se consigue actuando sobre huesos y túbulos renales. ¿Qué hacen los huesos? Pues aumenta los depósitos de calcio, disminuyendo la actividad osteoclástica y el efecto osteolítico. Se sugiere que la calcitonina protege al esqueleto en situaciones en las que es importante prevenir la reabsorción de hueso, como lactancia, preñez, estarvación, hibernación, etc. Es decir, la calcitonina juega un papel fundamental en la niñez, pero también en las mujeres lactantes, las mujeres gestantes y en los animales también que están hibernando o estarvando, que es una forma de hibernación, etc. El control de la secreción corre a cargo del calcio plasmático, es decir, un incremento cuando hay mucho calcio, más del 20%, en plasma, aumenta 2 o 3 veces la secreción de calcitonina para meterlo en el hueso. Su secreción se interrumpe cuando el calcio desciende por debajo de los valores normales. Cuando el calcio desciende por debajo de los valores normales, deja de producirse la secreción de calcitonina. Hay otras hormonas
como se denominan factores gastrointestinales, la CSK, la gastrina, el glucagón, que se secretan como respuesta a una comida rica en calcio. Imaginaros que nos tomamos leche condensada, que tiene mucho azúcar y mucho calcio, y aumenta la secreción de calcitonina, y aumenta la secreción de insulina, porque estoy tomando mucho azúcar y mucho calcio, ¿no? Como aquí en el esquemita la calcitonina, pues vamos a ver, la calcitonina, cuando existe calcitonina, ¿qué hacemos? Pues cuando, por ejemplo, cuando aquí la calcitonina, aquí signo menos, cuando hay signo menos, destrucción de hueso y sale, y cuando hay calcitonina, pues se produce el depósito del hueso y la formación. La calcitonina, ¿qué hace? Baja la actividad osteoclástica, es decir, no se rompe hueso y baja efecto osteolítico, no se rompe hueso tampoco. Osteoclástico y osteolítico, osteoclástico es remodelación y osteolítico es lisis, es rotura. Y se inhibe la formación de osteoclastos para que no se formen más células osteoclásticas. Y baja la formación de osteoblastos también. Esto a largo plazo, los osteoblastos a largo plazo. Y esto baja el ritmo de remodelación ósea. Con esta bajada de la actividad osteoclástica y el efecto osteolítico se produce un aumento de los depósitos de calcio y baja el calcio de la sangre. Es decir, el calcio de la sangre pasa a hueso, con lo cual efecto hipocalcemiante. El efecto inmediato es la inhibición de la formación de osteoclastos. No, el efecto inmediato viene aquí, pero viene de esta flechita, baja la actividad osteoclástica y el efecto osteolítico. El efecto a largo plazo, inhibición de la formación de osteoclastos y formación de osteoblastos. Esto es a largo plazo, pero inmediatamente para regular los niveles de calcio, pues hace estas dos funciones. Lo tenéis más esquemático, no se puede poner. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? ¿Vale? Pues venga, nos vemos la próxima semana, que tenemos práctica. Os tengo que convocar a la hora.